Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al término del curso La investigación preparatoria en el proceso penal. En esta oportunidad, saludamos a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, la doctora Elsa Victoria Perata Argomedo. De igual manera, hacemos extensivo el saludo a los señores fiscales superiores, a nuestro ponente invitado, el doctor Cecil Martín México Leaño, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos y demás señores fiscales provinciales, así como a todos los dignos asistentes. Antes de iniciar con la quinta y última ponencia del curso programada para hoy, brindaré algunas recomendaciones para garantizar el correcto desarrollo del presente evento. Solicitamos tener sus micrófonos apagados durante la presentación del ponente. Sus preguntas pueden ser enviadas durante la exposición al chat del Google Meet. Sin embargo, estas serán resueltas al final de la presentación de nuestro ponente. En caso deseen realizar la consulta verbalmente, pueden enviar su nombre y cargo al chat del Google Meet o levantar la mano para poder anunciarlos y llevar el orden de sus intervenciones. De igual manera, su intervención será anunciada durante la ronda de preguntas. Finalmente, les recordamos que la asistencia se tomará durante el evento por medio de una aplicación. Por ello, se les recomienda no registrar su asistencia en el chat de la sala. Dicho esto, iniciamos con la quinta ponencia del curso. Hoy, como quinta ponencia del curso, la investigación preparatoria en el proceso penal, tenemos la conferencia Motivación de la reparación civil en el requerimiento de acusación, a cargo del doctor Cecil Martín México Leaño, quien es juez penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, exfiscal adjunto provincial penal especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Posee estudios de maestría en Derecho Penal. Es autor de diversos artículos académicos y fue premiado por la Academia de la Magistratura en el 23º programa de formación de aspirantes PROFA. Con ustedes, el doctor Martín México Leaño. Doctor México, muy buenas tardes. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio a su disertación. En primer lugar, agradecer la invitación a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores a cargo de la doctora Elsa Victoria Perata Argomedo, y asimismo agradecer la invitación al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales, al doctor Marco Antonio Carrasco Campos. Para mí siempre será un honor compartir algunas ideas con el Distrito Fiscal de Lima Norte, al cual pertenecí por un buen tiempo, y del cual me he llevado muy buenas experiencias y aún tengo muchísimos amigos en dicha institución. Bueno, ya se anunció el tema que voy a tratar el día de hoy. Voy a compartir algunas diapositivas que he elaborado. Trataré de ser muy breve en mi disertación. Lo que voy a tratar es, de manera muy breve, la motivación de la pretensión civil en el requerimiento de acusación. Sin embargo, me voy a extender un poquito de este tema. Y como habrán podido advertir, en la diapositiva le estoy poniendo justificación entre paréntesis, porque en esencia en la doctrina se conoce que la motivación en realidad es una justificación de las decisiones que toman las autoridades. Principalmente se acentúa este estudio en el ámbito jurisdiccional y fiscal, por supuesto. Desde esa perspectiva siempre se afirma que los requerimientos y las disposiciones que emiten los fiscales deben estar debidamente motivadas, que correctamente serían debidamente justificadas. Y también las resoluciones judiciales deben estar suficientemente justificadas, por cuanto lo que se ofrece o lo que se expone en una disposición o un requerimiento, en una resolución judicial, son justificación a una decisión que ha tomado la autoridad correspondiente. En ese sentido, voy a señalar algunos temas de manera muy rápida. Por ejemplo, algunos aspectos controvertidos de la reparación civil en el proceso penal. Más que darle soluciones, tal vez mi intención sea resaltar algunos aspectos controvertidos o algunos aspectos problemáticos para a partir de ellos ir involucrándonos en el tema del estudio y la revisión de la bibliografía o la jurisprudencia de estos temas de la reparación civil en el proceso penal. Asimismo, voy a entrar de manera muy rápida a analizar algunos aspectos de la justificación o motivación de la pretensión civil en el requerimiento de acusación y también en el requerimiento de sobreseimiento, que es lo que se
ha incorporado a partir del artículo 2, inciso 3 del Código Procesal Penal, en el sentido de que aun cuando el fiscal formula un requerimiento de sobreseimiento, puede, en los casos que corresponda, plantear la pretensión civil. Y justamente ese es el tercer tema que propongo, es la interpretación de la disposición legal prevista en el artículo 12.3 del Código Procesal Penal, específicamente centrado en este caso a la existencia de un requerimiento de sobreseimiento y la posibilidad de establecer en ese debate la reparación civil correspondiente. He identificado algunos problemas desde la experiencia práctica, tanto en la labor fiscal y en la labor jurisdiccional, que pienso que son incorrectas en esta materia de la interpretación del artículo 3, inciso 3 del Código Procesal Penal. Y luego también otra disposición legal que está prevista en el artículo 357, inciso 7 del Código Procesal Penal, que es consistente en el abandono del actor civil del proceso. Es decir, existe en muchos casos que el agraviado se constituye en actor civil, pero luego abandona su constitución y se tiene por abandonada en juicio oral su constitución. Entonces surge aquí un problema de que si el fiscal debe o no reasumir esa legitimidad extraordinaria que le otorga la ley para accionar respecto a la reparación civil, o simplemente se quedaría por abandonada esa solicitud de la pretensión civil. Entonces también es un problema que se manifiesta en la práctica, que también tal vez a partir de las preguntas que puedan ustedes participar o de las críticas podrían aportarme algunas ideas más sobre esta materia, ¿no? Tampoco no es que yo tenga un conocimiento certero o tenga la última palabra en estos temas, más que por eso de venir a decirles algunas ideas de cómo debe ser, vengo a tal vez proponerles algunos temas controvertidos. Y finalmente las conclusiones que iremos extrayendo del tema. Muy bien. Pasamos a algunos aspectos controvertidos de la reparación civil en el proceso penal. Lo primero que debemos reflexionar es que en el proceso penal nos hemos centrado en el protagonismo del imputado. Es decir, existe todos los estudios, toda la jurisprudencia, todos los análisis, los congresos, los seminarios, muchas veces están referidos a cuestiones que tengan que ver con los derechos y garantías de los imputados. Y se ha olvidado un poco desde esa perspectiva el lado de la víctima. Y en lo mejor de los casos pensamos en la víctima como un dato, como una fuente de información, como un órgano de prueba que tiene que ser llevado al proceso para acreditar la responsabilidad penal. Sin embargo, también desde el proceso penal actual, el nuevo Código Procesal Penal, ya no tan nuevo en algunos otros distritos, se otorga derechos fundamentales a la víctima en el proceso, o se trata de revalorar el protagonismo que debe tener la víctima en el proceso. Y ello ha sido también resaltado por la Corte Suprema, principalmente en el Acuerdo Plenario 4-2019, donde se ha señalado que la víctima tiene derecho a la participación, tiene derecho a la información de los trámites procesales, tiene derecho a intervenir, a que se le escuche en cada decisión que vaya a adoptar el órgano fiscal, el órgano judicial, tiene derecho a la reparación integral del daño. Esto viene muy marcado desde el derecho civil, es decir, si le han causado un daño, tiene derecho a que le reparen de manera integral ese daño. Y también en el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema rescata que tiene derecho a la justicia, a que se resuelva el caso en el cual está involucrado con justicia. Y desde estas aristas se puede decir además que revalorar el protagonismo de la víctima que debe tener en el proceso penal también otorga legitimidad al derecho penal. Una de las principales críticas de la sociedad es el hecho de que el derecho penal no cumple su rol o su cometido, ¿no? Que es una efectiva sanción y una efectiva reparación a la víctima, y desde ahí la deslegitimidad del derecho penal y de los sistemas que administran justicia. Eso se puede explicar, al menos en el proceso penal, por la poca importancia que se le pone a la víctima, que siempre generalmente queda descontento, ¿no? Cuando no recibe una reparación integral del daño o cuando no se le da el protagonismo que merece en el proceso penal. Pero también hay otra cuestión que es importante y que creo que se está descuidando desde el órgano jurisdiccional y fiscal, que es preguntarnos si efectivamente se cumple o no el pago de la reparación civil que se establece en una sentencia. Existen muchísimos casos que el Ministerio Público, desde el órgano jurisdiccional,
terminamos con una sentencia y ello marca un hito o una producción en el Ministerio Público, de cuántos casos se ha resuelto igual en el Poder Judicial. Pero desde un error o un equívoco de política jurisdiccional sería esto, no se incluye, por ejemplo, ahí cuántas de esas sentencias se han ejecutado en sus propios términos, principalmente en el pago de la reparación civil a las víctimas. Es como si el logro o el proceso terminara cuando se obtiene una sentencia condenatoria y que en un papel se consigna que la víctima le tiene que pagar X cantidad de reparación civil y luego ya no nos preocupamos o no le damos la importancia necesaria a la ejecución de las sentencias en sus propios términos. Entonces, esto tiene que ver con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva no solamente es el acceso a la justicia y el debido proceso, sino también que se cumpla la sentencia en sus propios términos, y eso es lo más importante. Entonces, desde ahí se podría decir, ¿por qué no incluyen como dato fundamental para medir la producción o el desempeño de un fiscal o de un juez el tema de que se ejecute las sentencias en sus propios términos, o que se cumpla con el pago de la reparación civil? Entonces, creo que esa es una deficiencia no solamente en el sistema fiscal, sino en el sistema jurisdiccional en general. Y este centralismo de la víctima incluso es rescatado por lo que podríamos considerar el padre del garantismo. O sea, no es cierto que el garantismo también siempre propugna la centralidad del imputado. Luigi Ferrajoli, que es el padre del garantismo, señala que en el derecho penal mínimo, al momento que se comete el delito, la parte más débil es la víctima. Y al momento que se desarrolla el proceso penal, el imputado. Y al momento que se ejecuta, por supuesto, el interno. Pero también pone el acento, la centralidad en la víctima, porque es la persona que ha sufrido el daño producto del delito. Entonces, se trata de hacer una reflexión, tal vez, en esta materia de la centralidad de la víctima, de darle el protagonismo que merece la víctima en el proceso penal, no como un medio de prueba, no como un dato, no como un testigo más que debemos llevar al proceso. Y esta centralidad de la víctima, uno de esa centralidad, cómo podemos cumplir este hecho es a través de procurar la reparación íntegra del daño que ha sufrido la víctima producto del delito. Entonces, el fiscal tiene la legitimidad extraordinaria, derivada, legal, como queremos llamarlo, tanto de la reparación civil, de de ejercer la acción civil en los procesos penales. Y principalmente esto se manifiesta, o la regla, a veces tenemos la idea que es en el requerimiento de acusación, pero no solamente el requerimiento de acusación, también el fiscal puede formular un requerimiento de sobreseimiento y en ese requerimiento de sobreseimiento ejercer la acción civil. Es perfectamente válido y es lo que vamos a desarrollar enseguida. Otro tema que aquí debemos tener en cuenta es que la crítica siempre viene desde que en el ámbito penal se han establecido reparaciones civiles insignificantes, simbólicas o ínfimas, ¿no? Lo más trascendente o lo más notorio tal vez esto es en delitos de homicidio. Se fijan 10.000, 20.000, 30.000 y ni siquiera se trata de concretizar cuáles son los criterios para fijar esa reparación civil. Entonces de ahí viene el problema desde la justificación que dan los sujetos legitimados, en este caso el fiscal o el actor civil, y también desde la justificación que utilizan los jueces. Es decir, muchas veces es la realidad, se habrán encontrado con sentencias de 20, 30 páginas que hablan todo sobre la responsabilidad penal y en un considerando señalan que es proporcional y razonable la suma que está solicitando el fiscal como reparación civil. Entonces, alguien se pregunta, ¿y cómo llegaron a esa conclusión de que son 20.000 por el homicidio, 10.000, 7.000 por un acto de violación sexual en agravio de un menor? Entonces hay una total arbitrariedad en esto, porque ni siquiera podríamos llamarlo discrecionalidad, porque la discrecionalidad funciona en un ámbito reglado, o sea, cuando hay ciertas reglas. Pero acá aparentemente hay una absoluta arbitrariedad en un sentido moderno, como dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Aquello carente totalmente de justificación o de razones. Entonces esa es la principal crítica, ¿no? En el proceso civil o en la vía civil, en la jurisdicción civil, muchas veces hay sentencias mucho más elaboradas respecto a esto, a la responsabilidad civil, y se consiguen reparaciones mucho más significativas por la muerte de una persona o por cualquier otro daño que
se vaya mañana al fiscal. Por eso un fiscal, por ejemplo, si lo buscan en internet, incluso Alcides Chinchay, que es adjunto supremo, el doctor, dice que aquí los fiscales y los jueces utilizan el método OBC. Parecería algo interesante, pero cuando uno lee su artículo dice el método OBC significa ojo de buen cubero, ¿no? O sea, totalmente a la discrecionalidad o a la arbitrariedad del que lo solicita. Bueno, se pone a reflexionar y dice, pues bueno, 15.000 pues por este caso, por este homicidio. Y el juez dice, bueno, como está pidiendo 15.000, el imputado dice que es excesivo, bueno, 10.000 pues ya. Y el imputado dijo 5.000, 10.000, para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces hay total un tema de falta de justificación que se acusa a este tema. Y otro tema es cuando el fiscal formule el sobreseimiento, en muchos casos solo formule el sobreseimiento, ¿no? Todavía tenemos arraigado tal vez esa idea de que si yo formulo el sobreseimiento estoy diciendo que el hecho no constituye delito, y si no hay constituye delito está unido ahí que no hay tampoco responsabilidad civil. Pero eso ya debemos quitarnos de la idea, ¿no? Debemos tener tanto jueces como fiscales la idea de que el hecho que un caso se vaya a concluir por sobreseimiento no significa que no haya reparación civil o que no debemos pronunciarnos por la reparación civil. Entonces, lo ideal sería que el fiscal formule un sobreseimiento, pero ahí en el sobreseimiento también precise si existe o no existe responsabilidad civil y daño que reparar. Vamos a ver más adelante qué pasaría si el fiscal no lo hace. Y es un tema que se debería trabajar de manera coordinada entre el Ministerio Público en los casos que corresponda y el Poder Judicial, para que se vaya afinando este tema de que sobreseimiento no significa que no haya responsabilidad civil. Y hay algo más grave que yo he advertido en algunos casos, no en Lima Norte propiamente, que es en algunos casos el juez de la investigación preparatoria declara fundado el requerimiento de sobreseimiento y sin que nadie haya dicho nada de la responsabilidad civil o de la acción civil, el fiscal no dijo nada, solo presentó su requerimiento de sobreseimiento, la víctima no dijo nada, pero el juez dice, bueno, pues existe el artículo 12, inciso 3 del Código Procesal Penal que faculta a declarar el sobreseimiento e imponer reparación civil. Así que yo evalúo el caso y considero que aquí hay un daño que se debe reparar e imponer reparación civil. Entonces, nos preguntamos, ¿eso es correcto? ¿Será correcto ello que el juez de oficio fije la reparación civil en base al artículo 12.3 del Código Procesal Penal? También lo vamos a ir viendo. Y luego los segundos problemas que yo quería tratar, algo muy puntual, era que a pesar que existe actor civil constituido, se exige al fiscal plantear la pretensión civil en la acusación, bajo el argumento en caso que se produce el abandono del actor civil. Es esto como una medida anticipada. En la audiencia de control, cuando hay actor civil, el artículo 11 dice que cesó la legitimidad extraordinaria o derivada del fiscal, pero le dice pues el juez, pero ¿qué pasa si el actor civil más adelante abandona? Nos quedamos sin pretensión civil. Entonces, para prevenir todo ese riesgo, el Ministerio Público que diga algo sobre la reparación civil, o que plantee la pretensión civil. Entonces, también ahí como se distorsiona el proceso, ¿no? Si el sujeto legitimado ya es el actor civil, ¿por qué tendría que intervenir el fiscal que cesó su legitimidad? Bueno, también lo vamos a ver de manera muy rápida. Y, por último, en caso que se produce el abandono de la constitución de actor civil, lo que les estaba comentando en el artículo 359, inciso 7 del Código Procesal Penal, algunos jueces ya en juicio exigen al fiscal reasumir el ejercicio de la acción civil. Es decir, que reasuma esa legitimidad extraordinaria que establece la ley y que exija el pago de la reparación civil, o que argumente en función a ello. Tendría que plantearlo en sus alegatos preliminares, tendría que plantearlo en los alegatos finales, tendría que ocuparse durante todo el juicio de la actividad probatoria de la reparación civil, porque también la idea central que debemos desarrollar es que la acción civil o la reparación civil es accesorio a la reparación penal. Es decir, siempre nos preocupamos por la responsabilidad penal y consideramos que accesorio a ello va a lo civil. Así que si se archiva o si hay una sentencia absolutoria en el ámbito penal, ya no hay posibilidad de pedir o de que el juez se pronuncie sobre la acción civil, la pretensión civil. Y eso es totalmente equivocado. La pretensión civil es totalmente autónoma. Y bueno, y eso es lo que les iba señalando. La acción penal y la acción civil es totalmente autónoma. Partimos por aquí. Tienen sus propios presupuestos, sus propios principios, sus propias reglas que lo regulan. Ninguna depende de otra.
El único punto de encuentro es que es el hecho que se está atribuyendo como delito y que para el ámbito civil será también ese hecho estructural, el mismo que puede dar surgimiento a la responsabilidad civil, pero también un hecho interpretado y adecuado a normas jurídicas totalmente distintas. Desde ahí que la reparación civil no se determina conjuntamente con la pena, es decir, no es accesorio a nada. Puede haber responsabilidad penal y no existir reparación civil, o viceversa, no puede existir responsabilidad penal y puede haber solo reparación civil. El auto de sobreseimiento, la sentencia absolutoria no impide pronunciarse sobre la reparación civil e incluso fijar reparación civil en los casos que correspondan. Y aquí también ya señalemos que la víctima también debe ser protagonista en el proceso penal, ¿no? Y algo principal es el derecho a la reparación integral del daño y la justicia de la víctima. Entonces, desde esta perspectiva, cuando se tiene que justificar o motivar la reparación civil, se tiene que recurrir, bueno, a criterios civiles y se tiene que recurrir a una materia que es responsabilidad civil, que algunos también lo conocen como responsabilidad civil extracontractual, pero la doctrina más calificada, por ejemplo, Lizardo Taboada Pordo o Leiser León, en materia civil, dicen que la responsabilidad civil es única. Sea responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad civil contractual, que le llamamos nosotros, es única, responsabilidad civil, nada más. Y todos tienen similares elementos, o los mismos elementos. Eso no hay por qué hacer esa distinción, que el Código Civil lo hace de manera, desde donde surge, ¿no?, los años atrás que tiene nuestro Código Civil. Pero la doctrina ya dice que no hay diferencia. Entonces, estos elementos de la responsabilidad tienen que estar justificados en el requerimiento de acusación. Se tiene que argumentar en función a la antijuricidad, a la imputabilidad, al daño, al nexo de causalidad y al factor de atribución. Todo ello tendría que estar desarrollado en el requerimiento de acusación o también en el requerimiento de sobreseimiento en los casos que se va a plantear la pretensión civil. Y el contenido de estos temas, el desarrollo de estos temas ya es materia enteramente civil. O sea, responsabilidad civil, jurisprudencia civil. Aquí ya no entra ningún criterio penal, como podemos ver. Esto lo ha entendido claramente la Corte Suprema en diversa jurisprudencia que ha salido, o la jurisprudencia última por lo menos, es claramente distinguible este hecho, que no hay punto de unión entre acción civil y acción penal. Y en las casaciones que les cito como jurisprudencia más importante, resalto con negrita la Corte Suprema justamente se ha ocupado de decir, la responsabilidad civil es totalmente autónoma de la responsabilidad penal, tiene sus propios elementos que se deben analizar al momento de plantearlo y al momento que el juez vaya a resolver. Y esos elementos son los que he señalado. Y algo importante, o el elemento determinante en la responsabilidad civil, es el daño. Y la Corte Suprema, en toda esta jurisprudencia emitida en el ámbito penal, ciertamente toda esta jurisprudencia emitida en el ámbito penal, ha señalado que ese daño se divide en daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Es lo común, lo clásico, lo conocido. O sea, creo que con esto no le estoy diciendo algo nuevo. Y el daño patrimonial en daño emergente y en lucro cesante. Y el daño extrapatrimonial en daño a la persona y daño moral. Y luego la doctrina ha ido elaborando ahí en daño a la persona que puede haber daño al proyecto de vida. Por ejemplo, y en el daño moral algunos puntos controvertidos podrían ser si las personas jurídicas son titulares de ese daño moral. Y ya se ha desarrollado que sí, las personas jurídicas también pueden ser titulares de ese daño moral. Entonces, esta es la división clásica. Daño patrimonial o daño extrapatrimonial. Entonces, lo mínimo que se debería exigir en un requerimiento de acusación es que se justifica qué tipo de daño postula el Ministerio Público. Si es un daño patrimonial o es un daño extrapatrimonial. Y si es un daño extrapatrimonial, que también se individualiza. Si es un daño a la persona o es un daño moral. Y luego ya viene un tema más complicado, la cuantificación. En los delitos patrimoniales, y en los daños patrimoniales, lógicamente que esto será una tarea un poco más sencilla. El daño emergente, el lucro cesante, trabajar con ellos con valores
matemáticos es más sencillo, pero en el daño a la persona y el daño moral sobre todo, tiene una complicación para su determinación. No hay criterios fijos establecidos de cómo se debe cuantificar el daño moral. Y en muchos delitos, el principal daño que se puede identificar es el daño moral. No habría otro tipo de daño. Entonces lo que se exige es, desde luego, es esto, ¿no? Que haya esa precisión, ese desarrollo de los elementos y que haya, sobre todo, este desarrollo del elemento más importante de la responsabilidad civil, que es el daño. Y vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias de que no se haya fijado ello, ¿no? Pero hay algunos problemas en la justificación que tal vez que vamos a ir identificando. Uno de esos problemas es cuál es la finalidad de la reparación civil. Es decir, se ha identificado en toda esta jurisprudencia de la Corte Suprema que yo les cito ahí, que la finalidad de la responsabilidad civil es enteramente resarcitoria. Es decir, resarcir el daño, nada más. Pero desde la doctrina, Leiser León principalmente, profesor de la Católica, y que pueden seguirlo en internet, buscar sus ponencias y todo, dice, eso no es cierto. La reparación civil no solamente persigue un fin resarcitorio, sino que tiene una finalidad resarcitoria, una finalidad sancionadora y una finalidad preventiva. Busca resarcir el daño, busca sancionar a la persona que ha cometido ese daño y busca prevenir, disuadir que se vuelva a cometer esos daños. Y dice, solo así se puede explicar que en algunas sentencias se impongan reparaciones civiles y en algunas se imponga una reparación civil sumamente alta. No desde una perspectiva meramente resarcitoria, porque ahí si nos limitamos a una perspectiva meramente resarcitoria, no vamos a encontrar justificación o argumentos razonables para pedir reparación civil en algunos delitos. Por ejemplo, los delitos de peligro. Eso es lo que dice. Existe un acuerdo plenario aquí, que es el 6/2006, que habló sobre los delitos de peligro, la reparación civil en los delitos de peligro. Y diríamos, ¿qué tipo de daño existe? Siguiendo lo que la Corte Suprema ha elaborado en toda la jurisprudencia que yo les he señalado. Un delito de conocido y muy recurrente aquí, tenencia ilegal de armas. El solo hecho de portar el arma. ¿Qué daño existe? ¿Existe daño patrimonial? ¿El señor ha causado un detrimento a alguna persona con su conducta de portar el arma? ¿El señor ha impedido que alguien tenga algunas ganancias, algunos réditos por ese hecho? No hay daño patrimonial. Y diríamos, ¿y hay daño extrapatrimonial? El hecho que el señor haya tenido el arma ha causado un daño a una persona. Partimos de la idea que es un delito de peligro, que no ha existido ningún daño a ningún bien jurídico concreto. No se ha lesionado a nadie, ni la propiedad pública, no se ha dañado, absolutamente nada. Y diríamos, entonces no hay daño a la persona. ¿A quién ha impedido ha frustrado su proyecto de vida que ese señor tenga un arma? Y segundo y tercero diríamos, ¿y hay daño moral? ¿A alguien le ha causado pena, dolor, angustia, sufrimiento que ese señor tenga un arma? Y si podrían decir, bueno, a la colectividad, a la sociedad, a todos. Pero el daño es en función a una persona concreta, o sea, y plenamente individualizable, para que podemos determinar que le ha causado daño a la persona A, a la persona B, o a la institución A o a la institución B. Entonces ahí surgen los problemas. La conducción de estado de ebriedad. Dicen, ¿qué tipo de daño? Patrimonial, el señor que haya conducido en estado de ebriedad sin causar ningún accidente, absolutamente nada. Patrimonial, no hay ninguno. Y daño extrapatrimonial, tampoco. Entonces, desde un punto de vista resarcitorio, no encontraríamos una justificación. Si leen la sentencia del acuerdo plenario que emitió la Corte Suprema con muy buena intención respecto a esta materia, pero no dice absolutamente nada. Al contrario, parece que confunde el tema civil con el tema penal, porque lo que la Corte Suprema dice en los delitos de peligro, no cabe negar a priori la posibilidad de que surja responsabilidad civil. Ya, muy bien. Y luego dice, se produce una alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos, para ocasionar daños civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal. Esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer, así como los efectos que directa o causalmente ha ocasionado su comisión. Esa es la única justificación que da la Corte Suprema para decir, puede ser posible que en los delitos de peligro se imponga reparación civil. Pero como vemos, parece que son todos argumentos penales, y muy similar al funcionalismo, al normativismo en el derecho penal, ¿no? Que
¿Qué infringe el delito? La norma penal. ¿Y por qué se impone la pena? Para restablecer la vigencia de la norma. Y es lo que más o menos dice aquí, ¿no? La Corte Suprema. O sea, van a poner reparación civil porque se ha alterado el ordenamiento jurídico penal. No existe una norma que se ha vulnerado. Pero para eso es el derecho penal, pues si lo queremos ver desde un punto de vista normativista. Entonces, por ahí no había una justificación, sino basamos netamente en la resarcitoria. Por ello, a mí me parece más prudente abrir este campo y decir, no solamente tiene una finalidad resarcitoria, esa responsabilidad civil también tiene una finalidad sancionadora, busca sancionar al sujeto que ha cometido ese daño con su conducta, y también, sobre todo, preventiva, que no se vuelva a cometer, ¿no? Que no se vuelva a cometer, disuadir a las personas desde que se impone una reparación civil. Y desde ahí podríamos justificar la reparación civil en los delitos de peligro abstracto. Es lo que ensaya, sobre todo, Leiser León. Si lo escuchan, lo van a entender y se lo leen de manera mucho más detallada esta materia. Y luego también otro problema que surge y que ya les había advertido es la justificación, la cuantificación en el daño moral. ¿Cómo se cuantifica? Y es que desde el control que puedo hacer, si el órgano jurisdiccional, por ejemplo, le pediría al fiscal, ¿y cómo ha cuantificado que en este caso el daño moral es 100.000, ¿no? Por el homicidio? Si la semana pasada he tenido un caso igual de homicidio parecido y el fiscal dijo que era 10.000. Y el otro caso que he tenido hace una hora dijo 20.000. Entonces, ¿cuáles son los criterios, al menos, que ha utilizado usted para cuantificar el daño moral? ¿Qué es lo que exigen a veces también los abogados? Ya lo están exigiendo. O sea, yo desde mi propia experiencia, han venido fiscales aquí, si están aquí, ellos mismos conocerán que los abogados dicen, ¿y cómo ha determinado que está pidiendo 20.000? Que me expliquen, porque yo quiero conocer para yo ejercer mi derecho a la defensa, para oponerme en el juicio oral, para decirle que es excesivo, no sé, que me digan cómo ha determinado, qué criterios ha considerado. Y entonces ahí tenemos una insuficiencia notoria de todos. O sea, aquí nos falta profundizar en el estudio y ubicar qué criterios vamos a utilizar para pedir el daño, cuantificar el daño moral. Si bien dice la equidad, la razonabilidad, impone, pero ¿qué criterios objetiviza? ¿Qué criterios en cada caso concreto? O sea, la razonabilidad, la equidad sí, pero ¿qué criterios se han utilizado? Puede ser que diga, se trató de un homicidio de una persona joven, no es lo mismo una persona de 70 años, se trató de un homicidio de un profesional, de una persona conocida, con una trayectoria profesional amplia, no es lo mismo, tal vez diríamos, de una persona que no tiene una profesión, no sé, criterios, ¿no?, que objetivizan eso. Pero también te podrían decir de la contraparte, y acaso la vida de alguien importante tiene más valor que alguien que no tiene una profesión. Entonces, ahí tenemos problemas para cuantificar este tema del daño moral. Y también siguiendo a Leiser León, si lo buscan lo van a encontrar, él dice que las 3 mejores sentencias en materia de responsabilidad civil se han emitido en el ámbito penal. Es decir, él dice que ni siquiera el civil ha elaborado las 3 mejores sentencias sobre responsabilidad civil. Y señala, la primera, la sentencia del caso Ivo Dutra, de la empresa Orión que mató a este fotógrafo. Dice que es la mejor sentencia en responsabilidad civil. Luego el caso Walter Oyace, que le tiraron del estadio, que murió en un estadio de la U. Lo tiraron del palco. Y luego el caso Alex Curi. Pero acá, ¿por qué también dicen que es la mejor sentencia? Sin más. Miremos la reparación que se logró. En el caso de Ivo Dutra, 1 millón de soles por daño moral. 1 millón de soles por daño moral. Y dirían, ¿y en qué cambia el caso de Ivo Dutra de un homicidio o de un feminicidio que se ha cometido en Lima Norte? Que plantean 20.000, 30.000, 50.000 soles de reparación civil. ¿No? La vida no es que vale lo mismo para cualquier persona. Entonces, 1 millón de soles. Y además, esa notoria diferencia. 1 millón de soles con 50.000 soles. O el caso de Walter Oyace, 1 millón de soles. O el caso de Alex Curi, bueno, esto sí es un caso tal vez un poco distinto, 26 millones de soles. Estuvo involucrado aquí en temas de corrupción. Tal vez eso marca la diferencia aquí, no podemos hacer una comparación con él, pero los otros casos sí. Y luego otras sentencias nuevas, que de seguro ya lo han revisado, que están muy interesantes, el caso de Adriano Pozo, una sentencia de casación, la 278-2020, emitida por que da lugar a la casación de Lima Norte, el Poder Judicial de Lima Norte.
y donde le habían puesto, si mal no recuerdo, como 20.000 soles de reparación civil a esta señorita agraviada por Adriano Pozo, Arlet Contreras, y la Corte Suprema dice, pero eso es ínfimo, y lo está poniendo 250.000 soles por reparación civil. Y ella pidió, y es que ella pidió también poco, no pidió mucho, no pidió 500.000 soles de reparación civil. Y entonces aquí se está imponiendo esa cantidad. Y dirías, son agresiones contra esa señorita, ¿cierto? Una agresión en un contexto concreto, sí, pero 250.000 soles. Y las agresiones que suceden aquí contra la mujer o violencia contra la mujer, este delito del 122B, 200 soles, 300 soles o 500 soles. Y de ahí, ¿por qué tanto la diferencia? ¿Por qué tanto la diferencia? ¿No? Entonces, de ahí viene la crítica objetiva que en verdad son reparaciones civiles ínfimas. Y en el ámbito civil hay un caso también que es importante, es el caso del niño Brunito, donde se pone una reparación civil por daño moral ascendente a 800.000 soles. La muerte de un niño, 800.000 soles. Y diría, pero esto es civil. No, es materia, lo que se hace en el proceso penal también es civil. O sea, solo que se lleva esa acción civil en el proceso penal. Es una acumulación de pretensiones en esencia, para evitar lo que Silva Sánchez dijo hace mucho en ese artículo, el peregrinaje de jurisdicciones, que el agraviado tenga que tener que soportar un proceso penal y luego recurrir al proceso civil para pedir una reparación civil. Entonces, para evitar eso, acumulamos pretensiones. Simplemente economía procesal, acumulamos pretensiones. Pero la acción civil es totalmente naturaleza civil. Entonces, lo que impone es que los jueces penales, los fiscales penales, también tengan que tener una preparación en responsabilidad civil. Entonces, estas sentencias que podrían revisarse son muy ilustrativas al respecto. En el caso Orión, por ejemplo, para decir que no, Richard León dice que aquí demuestra la Corte Suprema y la justicia penal, la Corte Suprema y las cortes de instancia que vieron estos casos, que no están pensando en la reparación civil solamente como un componente resarcitorio, de resarcir el daño, sino que tienen un componente más allá, sancionador y preventivo. ¿Por qué? Porque en el caso Orión, por ejemplo, es específico. Cuando se motiva la reparación civil, en el caso Orión, en la sentencia se señala, en consecuencia, aun cuando la vida humana es inapreciable patrimonialmente, también lo es que la pérdida. Doctor México, su audio está apagado. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono. A ver, ahí está. Sí, perfecto. Ya, muy bien, muchas gracias. Creo que había pasado. Muy bien. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí, no? Sí, perfectamente. Ya, muy bien. Le decía que el caso, tal vez, que Ley Cerregón se baile para decir que la reparación civil no tiene solamente una finalidad resarcitoria, sino mira otros fines, sancionador y preventivo, es el caso de Ivo Dutra, en el cual mataron a este fotógrafo, murió atropellado por una combi de la empresa Orión. Y aquí la Corte Suprema, o la sentencia, si fue la Corte Suprema en recurso de nulidad, dice que en consecuencia, aun cuando la vida humana es inapreciable patrimonialmente, también lo es que la pérdida sufrida debe ser reparada de algún modo y de manera equitativa, por lo que el monto fijado por el acuerdo resulta a todas luces ser insuficiente para el cumplimiento de dichos fines, tanto más cuando en el presente caso existe un tercero civilmente responsable, empresa Orión, que debe asumir de manera solidaria el pago de dicha reparación civil, en razón que pese a tener pleno conocimiento de las innumerables papeletas impuestas al sentenciado, conforme se detalla en su récord de infracciones, y trasciende de los actuados, no efectuó la selección responsable de su personal. Por el contrario, contrató nuevamente sus servicios como chofer profesional del sentenciado, poniendo en las calles y al volante a personas que constituyen un serio y grave peligro para la integridad física de la colectividad y que en efecto se materializó en el irreparable daño ocasionado. Entonces, este argumento no tiene que ver nada, absolutamente nada, con resarcir el daño, con resarcir el daño que produjo la muerte de este señor, el daño moral, sino que tiene que ver totalmente con efectos sancionatorios y preventivos. ¿A quién? A Orión. ¿Por qué contrataste a una persona, pese a conocer a una persona que tenía innumerables papeletas, lo contrataste? Lo que queremos es disuadir
que se vuelva a poner en peligro y que se vuelva a concretizar daños de esta magnitud. Entonces es por eso que dicen que no hay que mirar la responsabilidad civil solo desde una perspectiva resarcitoria, sino resarcitoria, sancionadora y preventiva. Bueno, eso es lo que en todo caso les pongo a su consideración. Porque una defensa exigente les podría decir en los delitos de peligro abstracto, pero ¿qué daño? ¿Qué daño? Daño patrimonial, no, ya, estamos de acuerdo. Daño extrapatrimonial, ¿qué daño? Daño a la persona, no dañamos a nadie. Daño moral, ¿a quién? ¿A quién le causó pena, sufrimiento, dolor ese hecho? ¿A la institución? ¿Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya le ha causado perjuicio. Algunos dicen, pero hay que ver pues que el Ministerio de Transportes se preocupa por sacar sus reglamentos, porque no se violen sus normas de tránsito, por hacer capacitación. Sí, pero eso será otro tipo de daño. Pero no puede ser un daño pues, moral, pues. O extendemos, si no, el concepto de daño moral. Hicimos eso, también es daño moral. O que el señor ha causado gastos al Estado al perseguir este hecho, por su conducta está ocasionando perjuicios patrimoniales al Estado, pero esos son costos o costos, no son totalmente distintos. Y además la administración de justicia es gratuita, no le podemos cobrar al señor por decir, oye, pero tú me estás haciendo programar una audiencia para resolver tu situación. ¿Ha vulnerado la norma penal? Sí, por eso le estamos sancionando penalmente. Entonces, es bueno repensar estas finalidades de la reparación civil. Vamos a entrar, para ir terminando, al tema de la interpretación del artículo que les había señalado 12.3 del Código Procesal Penal. La sentencia absolutoria o autosobrecimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Creo que aquí está la clave. O sea, no le impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida y cuando proceda. ¿No? Creo que son las palabras claves que debemos luego a partir de ellos interpretar todo los principios que deben regir en esta materia. Y como ya hemos señalado cuando hablamos de la reparación civil, en esencia es derecho civil. O sea, hay una cláusula incluso en el Código Penal de remisión al derecho civil. Dice, todo esto se rige por derecho civil. Y cuando vamos al derecho civil hay que ir al derecho civil al 1969, siguientes del Código Civil, y también a las normas de carácter civil, porque las acciones civiles se rigen por las normas civiles. O sea, tienen un tratamiento totalmente distinto a la acción penal. Y aquí en la acción civil deberemos verificar lo que se llama las condiciones de la acción, el interés para obrar, la legitimidad para obrar y la voluntad de la ley, que son temas de teoría general del proceso. Y también los presupuestos procesales. Y aquí es algo importante que debemos tener en cuenta para la materia que nos ocupa. La competencia, no hay ninguna discusión. La competencia del juez o del fiscal, del juez principalmente del órgano jurisdiccional, está determinado porque es una acción civil acumulada al proceso penal. La capacidad procesal también, si ha sido ejercido por el fiscal, se entiende que tiene capacidad y además tiene legitimidad, como ya se ha verificado en la condición de la acción, una legitimidad extraordinaria derivada, como se llama. Y los requisitos de la demanda, que también se exige como un presupuesto procesal para esa relación jurídica válida, para entablar una relación jurídica procesal válida. Presupuestos procesales, uno de ellos requisitos de la demanda. Y algo más que debemos tener presente en clave en tema de responsabilidad civil es el principio dispositivo. O sea, aquí no hay nada de oficio, nada de legalidad, que es que el juez puede intrometerse más allá de lo que le han planteado las partes. Aquí rige plenamente este tema de este aforismo civil, nemo judic sine actore, no hay juez y no hay actor. O sea, si nadie le pide nada, el juez no tiene que pronunciarse. O sea, es imposible que el juez de oficio pueda imponer una reparación o fijar una reparación civil. Jamás. Se desvirtúa todo un proceso, toda la forma como se ha construido un proceso. Por ello, lo que en civil el demandante se dice delimita el objeto del proceso, es decir, ejerce el derecho de acción con la libertad que tiene, decide si lo ejerce o no lo ejerce, de qué manera lo ejerce, en qué momento lo ejerce. Nadie le puede obligar, su libertad, derecho de acción que tiene. Y el demandado, al ser emplazado, formula la contradicción a ese objeto y se forma lo que se llama en teoría general del proceso el objeto del debate. Eso es lo que va a resolver el juez. ¿No? Pero son las partes quienes integran este objeto del debate. El juez no lo hace de oficio, jamás. ¿No? Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante?
porque sucede esto. O sea, el juez debería verificar para pronunciarse que se haya cumplido con el petitorio, en un caso cuando se examina en la acusación, en el requerimiento de acusación va unida la pretensión civil, entonces que hay un petitorio. ¿De cuánto se está pidiendo? ¿Qué se está pidiendo? De manera clara, concreta. Los hechos en que se funde ese petitorio. Sí, sí. Tiene que haber un análisis de la antijuricidad, de la imputabilidad, del daño, del nexo de causalidad, del factor de atribución. O sea, mínimo será, pero tiene que haber, tiene que señalarse, porque puede ser que alguien diga, no hay nexo causal, o no hay factor de atribución. Sí. O el factor de atribución no es subjetivo, sino es objetivo. Tendrá que haber un análisis al respecto. El fundamento jurídico, es decir, dónde se está basado esa pretensión que está haciendo. Como les dije, esto es tal vez lo más sencillo, el tema jurídico, ¿no? Además podría regir aquí el iure non curia. Si están bien planteados los hechos, el juez conoce el derecho. No habría ni necesidad de invocarlo. El cuánto, que sí es un tema importante. ¿Cuánto estás pidiendo? Si es daño patrimonial, ¿cuánto? ¿Cuál es el sustento? Si es daño extrapatrimonial, ¿cuánto? ¿Qué tipo de daño? ¿Daño a la persona? ¿Daño al proyecto de vida? ¿Daño moral? Y si dicen daño moral, ¿cómo lo has cuantificado? ¿Por qué ese monto? Al menos una justificación, que luego podríamos no estar de acuerdo tal vez, pero ya hay justificación. Lo que se demanda son razones. Y el ofrecimiento de medios de prueba. En derecho civil o en general en un proceso de partes, rige quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo. Es decir, si ofrecen o plantean una pretensión y afirman hechos, tienen la carga de probar ese hecho. Más aún si es un tema civil. Entonces, tiene que haber también ofrecimientos de pruebas dirigidos a eso. Y a veces mucho se centra en la acusación y todo lo que trabajamos en temas penales es en lo penal. Y nos olvidamos completamente del tema civil. Cuando la víctima, por ejemplo, también podría ser ofrecida, no solamente para el tema penal, podría ser ofrecido para los daños. O podría ofrecerse testigos para acreditar, no sé, tal vez podría ser evaluando un caso concreto para acreditar el daño, el dolor, el sufrimiento que ha ocasionado el hecho delictivo en la persona. O algunas pericias psicológicas, no sé, al perito para que explique esas cosas. No solamente el tema penal, sino también el tema civil para acreditar el daño. Entonces, eso es, creo, todavía lo que no se está trabajando mucho en esta materia. Y luego vamos a estas consecuencias de manera muy rápida. Si no existe, que en puridad debería existir como una demanda, asimilándola al tema civil, aún insertada en la acusación, aún insertada en el requerimiento de sobreseimiento, lo que debería existir es una demanda de carácter civil con todos sus elementos, que el fiscal tiene una legitimidad derivada o extraordinaria en este asunto. Y entonces, si no existe nada, si se planteó un sobreseimiento y el fiscal no dijo absolutamente nada, el juez no tendría que imponer reparación civil. O sea, este es el problema más patente que se ha presentado en algunos casos, y yo lo he visto personalmente, donde el juez pues dice, bueno, ya se realizó el requerimiento de sobreseimiento, voy a resolver por despacho, cuando de pronto te notifica la resolución, dice, bueno, está bien el sobreseimiento, pero yo he advertido que aquí hay un daño civil que debe ser reparado. Entonces pone la reparación civil que él considera de acuerdo a su criterio. Entonces ahí estamos convirtiendo al juez en demandante o en actor. El juez mismo se ha tenido que contestar esa demanda o esa pretensión y el juez mismo ha tenido que resolver. Es decir, un juez que ha hecho de todo, que ha cumplido todos los roles. Y eso es totalmente imposible. Eso distorsiona totalmente la idea de un proceso. O sea, no es posible que el juez, si le plantean solo un requerimiento de sobreseimiento, fije reparación civil. Aun cuando él considera pues, que es patente que ahí surge un daño que se debe ser indemnizado. Entonces, eso considero que no es posible. Si la demanda no cumple con los requisitos exigidos, es decir, aquí estaría el otro supuesto, ¿no? Si el fiscal presenta el sobreseimiento y solo dice, pues, de manera muy ligera, ¿no? Si bien pido sobreseimiento, pero se le debe fijar reparación civil y que le paguen al señor que ha sufrido los daños 2.000 soles, pero no dice nada, no dice qué daño, por qué se le tiene que pagar, cuál es el hecho antijurídico, cuál es el nexo de causalidad, cuál es el factor de atribución, qué tipo de daño, cuáles son las pruebas que sustentan ese daño. Entonces, aquí creo que asimilando a lo que sucede en la vía civil, que dirían inadmisible, tendrían que devolverse este requerimiento. Es más, y aquí les digo, la Corte Suprema en el acuerdo plenario, seguro que lo han revisado, el 4/2019, dice que en el requerimiento de sobreseimiento, los fiscales tienen que pronunciarse obligatoriamente por el tema civil, porque
es totalmente distinto al tema penal. Es decir, piden sobreseimiento, pero ahí tienen que decir si procede o no procede la pretensión civil. Y dice, y si el juez recibe un requerimiento de sobreseimiento, solo sobreseimiento, y no dice absolutamente nada del tema civil, tiene que devolverlo. Entonces es un control del juez que tendría que hacer. ¿Por qué? Porque hay que garantizar también el derecho a la víctima. Es decir, yo juez no podría tal vez recibir y decir, bueno, pues si el fiscal está pidiendo el requerimiento de sobreseimiento y no dice nada, absolutamente nada del tema civil, asumo que no hay daño civil. Entonces resuelvo solo el requerimiento de sobreseimiento. La Corte Suprema dice que desde esta perspectiva de garantizar los derechos de la reparación integral de la víctima y el efectivo cumplimiento de este artículo 2, inciso 3, tendríamos que decirle al fiscal. El fiscal, te devuelvo tu requerimiento de sobreseimiento porque no te has pronunciado por el tema civil. Subsánalo y me presentan para debatirlo en la audiencia. Y si hay actor civil, igual tendría que pronunciarse. Entonces, eso creo que no se está haciendo todavía. O de decirle al fiscal, te devuelvo tu sobreseimiento porque no hay pronunciamiento sobre temas civil. No lo voy a asumir que no lo estás pidiendo, que no existe. Dígamelo de manera expresa. Pero también podría decir, pero en la audiencia de manera oral lo voy a decir, que no hay. Pero ahí adentra un tema de garantizar el derecho a la contradicción. Por lo menos tenemos que correr el traslado al imputado. Por eso se exigen los requerimientos escritos, es decir, para decirle al imputado, te estoy mandando lo que el fiscal está diciendo. Estúdialo, revísalo, diga lo que tienes que decir en el plazo de 10 días y vienes a la audiencia a debatir. No venimos a la audiencia a prepararnos, a estudiar y a ensayar argumentos, cualquier argumento, a ver qué me sale. Se entiende que la idea es que te corremos traslado para que vengas a la audiencia a debatir con fundamento, con razones, que apoyes, o sea, a la solución del conflicto. Es decir, no vengo a la audiencia pues, bueno, porque es la formalidad que yo tengo que ir y sustentar mi requerimiento. ¿No? O la contraparte, porque yo tengo que ir ya y en la audiencia me ensayo cualquier argumento. ¿No? La contradicción en serio demanda tiempo, preparación y presentarlo luego buenos argumentos en la audiencia. Por eso la idea pues, que el fiscal lo presente por escrito y que se le corra traslado. Igual la solicitud de parte, ¿no? Que lo presente por escrito, le corremos traslado al Ministerio Público para que venga a audiencia y podamos todos debatir ya con conocimiento del asunto. Entonces, creo que aquí sí se debería exigir eso, ese control jurisdiccional que está faltando. De decirle al fiscal, me presentaste requerimiento de sobreseimiento, pero no me dijiste nada de la pretensión civil, pronúnciate. Te lo devuelvo y pronúnciate. Y luego ya hay que correr el traslado a las demás partes. Y si existe un requerimiento de sobreseimiento que se ha planteado correctamente, el sobreseimiento, y el fiscal ahí se está pronunciando de manera expresa sobre la pretensión civil, la acción civil, y dice, si el fiscal solicita el sobreseimiento y no se pronuncia nada sobre la acción civil, el juez tendría que devolver el sobreseimiento para que haya un pronunciamiento expreso. Y es lo que considero que sería lo correcto. Desde una perspectiva de garantizar el derecho a la reparación integral, a la participación, a la información de la víctima del delito. Y si existe un requerimiento de sobreseimiento que asimilaríamos a una demanda válida, es decir, un requerimiento de sobreseimiento que, aparte de pronunciarse sobre el tema penal que dice que está requiriendo el sobreseimiento, señala de manera expresa cuál es la justificación de la pretensión civil y dice que no hay pretensión civil, bueno, se debatiría en audiencia. Y si dice que hay pretensión civil, es decir, a pesar de que pide el sobreseimiento, pero debe imponerse la reparación civil, aquí viene, ¿no? el tema. Si el fiscal pide reparación civil, o que también podría ser asimilado a que otra parte del actor civil pida reparación civil a pesar de que exista sobreseimiento. Entonces aquí lo que corresponde es que el juez de investigación preparatoria pues delimite el objeto del proceso, identifique el objeto del debate en base a la contradicción que ya se ha propiciado a través de correr traslado de requerimiento, y aquí se guía la práctica de que el juez se pronunciaba sobre la pretensión civil, es decir, fijaba la reparación civil. El auto de sobreseimiento no impedirá fijar la reparación civil cuando corresponda, cuando haya sido válidamente ejercida. Entonces el juez de investigación preparatoria asumía que era competente para fijar la reparación civil. Pero luego un adecuado análisis, y yo también coincido con la Corte Suprema plenamente en este sentido, decía, pero ¿y cómo lo fija el juez? Valorando los elementos de convicción, escuchando a las partes, nada más, no es que se necesita actividad probatoria, y ponte que para acreditar un daño necesitamos que declare un perito, ¿no? Un perito contable, no sé, un perito psicólogo, cualquier tipo de perito. Que le tendría que llamar el juez de la investigación preparatoria, solo resuelve en base a documentos. Entonces acá se surgía todo un problema, pero el acuerdo plenario ya vino a
cerrar todo esto y dijo que el juez de investigación preparatoria hace el control nada más. Tan igual como lo hace un control de requerimiento de acusación en el ámbito penal y civil, igual, cuando hay un requerimiento de sobreseimiento, con sobreseimiento y una pretensión civil válidamente ejercida por el fiscal, hago el control nada más. O sea, delimito el objeto del proceso, delimito el objeto del debate, cuáles son los medios probatorios que está ofreciendo el Ministerio Público, ya será directamente referido solo a la responsabilidad civil, y emito el auto de enjuiciamiento solo en el extremo civil, solo en el extremo civil. Y mando al juez de juicio. Y que en el acuerdo plenario se dice siempre, en todos los casos, siempre en todos los casos va a ser el juez unipersonal. ¿Por qué dice? Porque hay que asimilarlo que en la vía civil, quien se pronuncia sobre esta materia siempre es el juez especializado en el civil, que es un solo juez. No es un juez, no es colegiado, como existe en la vía penal. Entonces siempre irá el juez de investigación preparatoria, hace todo el control, el saneamiento del proceso, y bueno, y lo manda al juez de juicio para que ahí se haga el juicio solo de la pretensión civil. Bueno, pues ahí irán a declarar los que tienen que ir a declarar, ahí irán los peritos, ahí se actuarán los documentos y el juez solo emitirá una sentencia de carácter civil. Entonces eso sería la manera correcta de proceder. El punto más importante que yo quiero resaltar tal vez de todo esto es que desde el ámbito jurisdiccional, desde el ámbito civil sería interesante, desde el ámbito fiscal sería interesante que vengan los requerimientos de sobreseimiento con el pronunciamiento expreso, si cabe o no cabe la reparación civil expreso. Y si no, desde el ámbito jurisdiccional tendríamos que ejercer el control y decir, bueno, recibido tu requerimiento te devuelvo porque pronúnciate por la acción civil. No lo voy a asumir que no existe. Si no, te pido un pronunciamiento expreso. Si no existe, en 2 líneas, dime que no existe por X motivo. Y si existe, justifícalo. Justifícalo desde la vía enteramente civil. ¿Cuál es el fundamento desarrollado y todo para hacer el control del saneamiento en etapa intermedia? Entonces, pero lo que se debe excluir totalmente, y creo que no ha sucedido en Lima, no sé si alguien lo ha visto, es que el juez de investigación preparatoria, cuando nadie lo pide, ponga reparación civil porque él considera, bueno, pues que hay un daño que se debe reparar, o que ahora pienso también que el juez lo vaya a imponer, el juez de investigación preparatoria, cuando haya sido ejercido por el fiscal. Tal vez el único supuesto que podría ser también es que haya un acuerdo, ¿no?, de la reparación civil en etapa intermedia, pedido de sobreseimiento y un acuerdo respecto a la reparación civil, teniendo en cuenta que aquí rige el principio dispositivo, o sea, son las partes totalmente dueñas de este tema del asunto civil, ¿no? De tal manera que si el fiscal plantea tal vez una reparación y la víctima o el imputado concurre, si hay un acuerdo, no habría ningún problema para aprobar ese acuerdo, con todas las reglas igual que rigen el proceso civil. Muy bien, y concluyo con esas conclusiones. En la acusación, el fiscal debe justificar el ejercicio de la acción civil, ya sabemos, es asunto civil. Y nada tiene que ver temas penales. En caso que no suceda, debe existir observación de los abogados y control del juez de investigación preparatoria. Es decir, si no hay justificación, solo en 2 líneas se señala. Es lo que sucede, a veces sucedía, ¿no? En Lima yo he visto que hay un mejor trabajo de los fiscales en este tema, o sea, sí se trabajan los elementos de la responsabilidad civil, pero en otros lugares yo he visto siempre la ausencia de esto. O sea, citaban el artículo 93 del Código Penal y decían, bueno, es razonable y proporcional 20.000, 30.000, 50.000 soles. Entonces decía uno, ¿y de dónde? ¿Cómo? Entonces eso es totalmente carente de justificación, eso es arbitrario. Entonces ahí debería haber una observación, y de seguro hay observaciones. Yo como juez he visto muchos abogados que observan la acusación en el tema civil. Dicen, no le pido no pido en esta instancia que es excesivo, que es mucho, ¿no? Que me justifica cómo llega ese monto, qué daños se está pidiendo que se reparan, para yo preparar mi defensa para ir al juicio. Cierto, acá estamos controlando procedencia y admisibilidad, en juicio debatiríamos la fundabilidad, si corresponde o no, pero lo que exijo en esta etapa sí es que me diga el fiscal cómo llega ese monto, qué criterios ha seguido para yo poder tener la oportunidad de contradecirlo, incluso tal vez de ofrecer mis pruebas, para decir que no hay ese tipo de daño, o para presentar alguna prueba negando esa cuantificación que ha hecho el fiscal. ¿No? Pero lo que no me puede decir es simplemente un monto y nada más, ¿no? O con criterios totalmente subjetivos y genéricos, ¿no? Cláusulas de estilo, ¿no? Es razonable y proporcional al daño causado, impropiedad. Entonces eso es, creo, el principal error. ¿Y se debe devolver la acusación? Pienso que sí. Si es patente la omisión, sí. Porque dirías, ¿y dónde está la justificación? Si hay un tema que necesita ser reevaluado, necesita ser analizado por el fiscal en el ámbito penal, dice, no, se devuelve la acusación.
¿Por qué no en el civil? ¿Por qué no en el civil? Que lo devuelvan y que fundamente adecuadamente y que luego el imputado o el tercero civil tenga la oportunidad de pronunciarse también al respecto. ¿Se debe incrementar las pretensiones por reparación civil? Por supuesto. O sea, a partir de esa arbitrariedad que tenemos de decir 10.000, 15.000, bueno, y el juez también nos dice, bueno, 15.000 pide el fiscal, 10.000 dice el imputado, 12.000, para que no haya ningún tipo de controversia. Creo que las sentencias que les mostré son algo importante. Y hay un argumento aquí tal vez que se incorpora mucho, ¿no? Dicen, pero ¿y de dónde va a pagar el imputado? Vamos a ver su capacidad económica. Pues no es una persona que no tiene trabajo, es una persona que no tiene un oficio, no tiene una profesión. Entonces eso hay que valorar para imponer la reparación civil. Y desde la doctrina civilista de la responsabilidad civil dicen, eso es totalmente intrascendente, porque la mirada es al daño, no al autor, al daño. Tú imponga la reparación civil que tienes que imponer, no mires al otro lado. Esa es la responsabilidad civil. Bueno, y si hay opiniones contrarias a esto, lo pueden debatir y estudiar, pero eso es más o menos la posición dominante en la vía civil. No mires si lo va a poder cumplir, no lo va a poder cumplir, mira el daño. Tu objetivo es resarcir el daño y aplicar toda esta función de la reparación civil. Entonces, no deberíamos utilizar ese criterio, ¿no? Cuando el fiscal formula sobreseimiento, debe ejercer la acción civil en los casos que proceda, es decir, que plantee la pretensión. Eso sí creo que es claro, ¿no? El juez de la investigación preparatoria debe devolver el requerimiento para su integración. Es decir, desde esta idea de que la víctima también tiene derechos en el proceso, perfecto, podríamos decir, pídese el sobreseimiento porque prescribió, porque murió el imputado, no sé, X motivo. Pero ¿y la civil? No está vigente todavía, la pretensión civil. No es que el imputado podría pedir una reparación civil, o tiene derecho a una reparación civil a que le resarcen el daño. Entonces, si es en el proceso penal, ¿por qué va? La idea, el argumento en contra sería, pero que vaya a la vía civil, pues, ¿no? Ahí ya que él demande, ¿no? Acá ya se terminó el proceso, ya no hay forma ya. Que vaya a la vía civil, ahí que demande. Pero ahí justamente se deslegitima el derecho penal, ¿no? O sea, acá le hemos tenido a esa persona 2 años, 3 años en investigación, le hemos llevado hasta una etapa intermedia, y le decimos, bueno, acá vamos a sobreseer, anda a la vía civil, ahí demanda tu reparación civil. Y es lo que no se quiere hacer. O sea, es darle centralidad a la víctima también a través de darle los mecanismos para que vea resarcido su interés, los daños que ha sufrido. Entonces, considero que acá sí esta regla se debe cumplir, ¿no? Los fiscales deberían señalar en el requerimiento de sobreseimiento si piden o no piden reparación civil. El juez de la investigación preparatoria ante el requerimiento de sobreseimiento solo podrá aprobar un acuerdo de las partes respecto a la reparación civil, correcto, ¿no? Si las partes están de acuerdo en etapa intermedia, llegado a un requerimiento de sobreseimiento y hay una pretensión civil y están de acuerdo en terminar ahí ese conflicto civil, también, entonces yo pienso que no hay problema para que el juez pueda homologar ese acuerdo, aprobarlo, en este caso. O solo realizar el control respectivo, el saneamiento de esa pretensión civil, de esa acción civil que se está ejerciendo, y emitir el auto de enjuiciamiento, tengo igual. Bueno, pues no le llamaremos auto de enjuiciamiento, no sé, habrá que buscarle la resolución que sanee el proceso y mande todo al juez unipersonal, para que ahí haya un juicio solo del tema civil. ¿Y pueden haber juicios solo del tema civil? Por supuesto que sí, ¿no? Incluso la Corte Suprema ordena juicio solo del tema civil. Y en una última sentencia que he revisado, la sentencia de casación 1406-2019 de Tacna, de fecha 1 de agosto del 2021, justamente solo anula la Corte Suprema, dice que se haga un juicio solo civil por la Sala Superior, solo civil, para fijar la reparación civil nada más. Y hay que se actúen las pruebas y todo lo demás, pero solo civil, porque la Sala no hizo un juicio civil en Purias, hizo un juicio penal nada más. O sea, recibió la apelación y todo el debate se circunscribió a la responsabilidad penal. Nadie dijo nada de responsabilidad civil. Oye, pero y los jueces son, o sea, totalmente terceros pasivos, que si hay una apelación íntegra de la sentencia, no tienen que propiciar ese debate, no tienen que cuidar que todas las pretensiones se debatan. Entonces la sala dice nulo todo eso porque no se debatió, ni se motivó, nada de la sentencia absuelve a los imputados y no dicen ni una letra sobre el tema civil. Entonces nulo y que la sala haga un juicio solo civil. Cuando hay actor civil constituido, el fiscal pierde la legitimidad para solicitar la reparación civil y bueno, yo pienso que no puede recobrar. Aquí se produce este tema del abandono.
También podríamos ir a temas civiles y decir que el artículo 351 del Código Procesal Civil dice que si la víctima ya se constituyó en autor civil, trae su abogado, se constituye en autor civil, plantea su demanda, en puridad su demanda civil, ¿no? Donde tiene que explicar cuál es el daño, el hecho antijurídico, el nexo de causalidad, los factores de atribución, principalmente el daño, ofrece toda su actividad probatoria para el daño, y luego muestra su desinterés y abandona esa constitución. Entonces aquí podemos decir, hay algo manifiesto de la víctima. Si tuvo inicio el interés de constituirse en actor civil y luego abandona, es su responsabilidad. Lo puede abandonar por X factores. Puede ser que haya decidido recurrir a la vía civil. Entonces, al nosotros exigir al juez, al fiscal que reasuma o que siga con la reparación civil, incluso estaríamos haciendo un acto contrario a lo que tal vez deseó el actor civil, que se había constituido y que luego pensó desistirse. Entonces aquí también podría regir estas reglas del Código Procesal Civil perfectamente que constituyen el abandono. No significa que ya no puede reclamarlo, podrá reclamarlo en la vía civil, y tal vez esa ha sido su idea, dejar la vía penal e ir a la vía civil para reclamarlo. Y es posible, sí, se genera todo este conflicto luego, ¿no? Cuando no hay un adecuado pronunciamiento en la vía penal, lo que hacen las víctimas es, terminado el proceso penal, bueno, se enteraron por ahí que en la vía civil ponen más reparación, nuevamente inician un proceso civil. Y hay todo un debate, ahora sí ya constituye cosa juzgada, no constituye cosa juzgada, y dicen, a ver, vamos a ver la sentencia penal, ¿por qué daños te dieron la reparación civil? Y la sentencia penal no dice absolutamente nada, no dice, aquí se evalúa el daño moral, el daño a la persona, el procesante por estos concretos fundamentos. No, la sentencia penal dice, es razonable y proporcional imponer 10.000 soles. Y ahora dicen, entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hay identidad de causa o no en la vía civil? No sabemos en la penal ni por qué le dieron 10.000 soles, por qué tipo de daño. Y aquí en la civil está demandando daño moral, específicamente daño moral. Entonces, para evitar todos estos problemas debería haber tal vez un mejor estudio en la vía penal. Es lo que hemos descuidado tal vez los penalistas, ¿no? O sea, nos hemos centrado en el imputado, en el proceso penal, y muy poco del tema civil, responsabilidad civil. Y desde todos los ámbitos, no solamente desde el ámbito personal, sino desde el ámbito institucional. Incluso, ¿no? La Academia de la Magistratura prepara jueces penales, pero de ahí, por ahí un curso de tema de responsabilidad civil y nada más. Y no es tan complicado, si ingresamos a la materia no es tan complicado. Finalizada vuestra presentación, daremos inicio. La primera consulta la realiza el doctor Ronnie Oriol Cusco Magallán. En el caso de Adriano Pozo, ¿cómo se redució la sanción penal? ¿También se redució la reparación civil? ¿Dicha reparación civil se ha cumplido o se viene cumpliendo? Por la pregunta. Bueno, la sentencia de Adriano Pozo es una sentencia de casación 278-2020 de Lima Norte, justamente por esta que se derivó de este caso Lima Norte. Es una sentencia del 15 de septiembre de 2021, es decir, hace muy pocos días. Y esta es tal vez también una de las buenas casaciones que habla sobre todo la reparación civil y lo trabaja el doctor César San Martín Castro. Es muy buena ponencia. No se redujo la reparación civil se aumentó notablemente. Es decir, como les había yo señalado en mi intervención, habían impuesto una reparación civil las instancias de mérito de la sala superior de 20.000 soles. 20.000 soles de reparación civil, ya por el daño que sufrió. Y la Corte Suprema, en esta casación, ya en casación, hizo que eso es totalmente desproporcional, pues, ¿no? Que no se ajusta a todas las pruebas que hay o todo lo que se ha declarado probado, ¿no? Porque ellos no examinan pruebas, sino los hechos que se han declarado probados. Y dice, de esos hechos probados podemos determinar que el daño es mucho más, ¿no? Y se debe resarcir con un monto mayor. Y establecen una reparación civil de 250.000 soles, o sea, de 20.000 soles a 250.000 soles, creo que la diferencia es notable. Muy bien, y en cuanto a la pena, sí, no te podría dar una respuesta en este momento, porque cuál es el fundamento central que se redujo. He analizado básicamente ahora el tema civil. Muchas gracias, muy agradecido. La siguiente pregunta la realiza el doctor Herbert López Bravo. ¿No sería atendible que quien se encarga de la ejecución de las sentencias sea directamente el Poder Judicial, bajo el principio de oficio y la garantía de cumplimiento de las resoluciones judiciales, artículo 139, numeral 2 de la Constitución? Está de acuerdo en que sea el fiscal quien lo controle, según el artículo 488, inciso 3 del Código Procesal Penal.
Personalmente discrepo con este artículo para una futura ley diferente. Desde una perspectiva así amplia como usted lo ve, me parece muy interesante, ¿no? Sobre qué se tiene que ocupar el Poder Judicial y sobre qué se tendría que ocupar el Ministerio Público. Si decimos que el Poder Judicial emite la sentencia y existe el interés primordial que se cumpla en su sentencia, porque ese es el objetivo de los jueces, entonces, ¿por qué no es posible hacer un control de oficio? Y de hecho, en muchos casos lo hacemos el control de oficio. O sea, nosotros verificamos que no está cumpliendo, sacamos una resolución y le decimos, le exhortamos, señora, a cumplir la sentencia, a pagar la reparación civil, usted tiene X cantidad de cuotas vencidas. Pero lo que no podemos hacer nosotros es actuar como parte y decir, bueno, si no pagas, te revoco, ¿no? La pena suspendida, porque eso sí necesitaría un requerimiento previo del Ministerio Público. O incluso te revoco porque no pagan la reparación civil. Pero entendamos, la reparación civil siempre tiene el carácter dispositivo, ¿no? Puede ser que la parte diga, bueno, yo no quiero cobrar esa reparación civil, o renuncio a toda la reparación civil, ¿no? Me doy por cancelado. Entonces creo que desde ese ángulo podríamos decir que no es el control, sí lo hacemos, y actualmente se hace control. O sea, lo que no podemos hacer es tal vez nosotros mismos plantearnos una revocatoria y nosotros mismos revocarlo, por ejemplo, la pena convertida o revocar la pena suspendida que tiene el imputado. Pero es delimitar tal vez mayores competencias para el control de las sentencias es interesante, es una tarea tal vez que está pendiente, ¿no? Todos ganan una sentencia y se queda ahí. O sea, ya, eso es lo que me marcó el hito en mi producción. Eso es lo que suma en mi producción, igual en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. No importa si se cumple o no, entonces, lo que me marcó el hito, hasta ahí, nada más. Entonces yo digo que ahí hay un error tal vez de política jurisdiccional de ambas instituciones porque no marquen el hito también de cuánto se ejecutan, ¿no? en sus propios términos. Porque si no estamos diciendo esta crítica de derecho de papel, ¿no? ¿De qué vale que tenga un papel la víctima o quien sea, un papel nada más y al final nada se cumple en la realidad? Registro que el doctor Luis Manuel Amayo Salazar ha levantado la mano. Sí, buenas noches. Quería de repente apoyar en cuanto a la consulta de la doctora Clarisa. Yo soy perito economista, señor fiscal. Entonces, para esos casos es muy útil la pericia que cuantifique la reparación. ¿Es un instrumento válido en la etapa del proceso? Claro, es un tema de probatorio, ¿no? Si hay un daño patrimonial, se acusa un daño patrimonial, daño emergente o lucro cesante, perfectamente una pericia sería el medio idóneo, ¿no? Para decir cuánto es el daño patrimonial que se ha causado, cuánto es el lucro cesante, cuánto se ha dejado de percibir por este daño que ha sufrido. Incluso en algunos casos será sencillo, porque cuando una persona está lesionada se dice, mira, esta lesión le impidió a la persona ir a trabajar 10 días. Así, ¿y cuánto ganaba la persona por día? 100 soles. Allá, entonces habría que ver cuánto de esos réditos no pudo ganar, ¿no? Eso sería un lucro, tal vez, el lucro cesante. El daño emergente sería, pero también le ha causado, pues, el tema de que esta persona vaya al hospital, cuánto cuesta irse a un hospital, cuánto cuesta todos esos gastos que tal vez no se puede aportar en boletas, pero cuánto cuesta y lo podemos determinar pericialmente. Y luego el tema más complicado, como digo, es el daño moral, ¿no? Es decir, cuánto ha hecho que este hecho, cuánto dolor, cuánta angustia, cuánto sufrimiento le ha producido a la víctima, ¿no? Eso es, creo, lo más difícil de cuantificar. Que podría apoyarlo también desde el ámbito científico, ¿no? O sea, la idea es que haya prueba, ¿no? Criterio. Desde el ámbito, un psicólogo a veces llevan a psicólogo para decir que ha sufrido un hecho postraumático importante, que ha sufrido algún tipo de alteraciones psicológicas por el evento delictivo. Entonces, eso podría apoyar a sacar criterios objetivos de cuánto ha influido este hecho delictivo en el daño moral de la persona. Registro que el doctor Carlos Enrique Verástegui Castañeda ha levantado la mano. Doctor Verástegui, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta verbalmente? Buenas noches, doctor. Ante todo, saludar y felicitar por su exposición y a la vez hacer una inquietud. Un proceso penal en el ámbito de la reparación civil también es cierto que en los casos de usurpación agravada, en los casos de restitución del bien inmueble, muchas veces los jueces requieren que el fiscal presente en su requerimiento acusatorio el pedido expreso de la restitución del bien inmueble y que se someta a debate, lo cual el que habla discrepa porque esta es una vía de ejecución de una sentencia condenatoria en donde se resuelve la situación jurídica de los
acusados, de caso de ser condenatoria, automáticamente debería ampararse la restitución del bien inmueble en favor de la parte agraviada, sin que haya un debate propio de la restitución del bien inmueble. Considero que, ¿usted qué opina al respecto? Porque hay casos que en las salas han dicho que tiene que haber debate, todo un debate para ver la restitución del bien inmueble. Claro, ¿no? Si ya hay una sentencia condenatoria y se condena a la persona por usurpación, pero tendríamos que tener el presupuesto básico que los usurpadores siguen en el terreno y es necesario la restitución a la parte agraviada, ¿no? Porque en muchos casos de delito de usurpación sucede que ha habido un despojo que ya configura la usurpación, pero luego se ha recobrado la posesión a través de otros mecanismos, defensas posesorias y todo, pero eso no marca que no hay existente delito. Pero si es el caso, como asumo, es el presupuesto que usted asume y decir que llegada la sentencia condenatoria, los usurpadores siguen en el bien y hay una sentencia que los condena por usurpar ese bien, entonces creo que sí tendría que haber una ejecución de esa sentencia, ¿no? En sus propios términos. Es lo que se tendría que cumplir, ¿no? Pero bajo el presupuesto de que, claro, está acreditado y se ha debatido también ese tema de que ellos siguen actualmente, o se ha constatado ese hecho, siguen actualmente en posesión del bien de manera ilícita de entrar. Es más sencillo por eso, o también es complicado el tema de cuando piden la defensa de la administración provisional. Entonces ya es como una medida cautelar que emitida la sentencia tendría que también ejecutarse. Entonces yo creo que de manera más diligente lo que se tendría que hacer es para no esperar que pues todo el año se prolongue hasta el final, para eso están las medidas cautelares. O sea, si hay un hecho constatado, hay sospecha grave de que ha habido un delito de usurpación, o sea, ¿por qué esperar todavía la sentencia final, ¿no? Para decirle al imputado, a los agraviados, bueno, ahora sí vamos a recobrar la posesión del bien. Yo creo que también ahí debería haber una actuación con las medidas cautelares pertinentes. Y ahí sería más sencillo ya luego su ejecución al final. Registro que la doctora María del Rosario Silva Gutiérrez ha levantado la mano. Doctora Silva, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta verbalmente? Buenas noches. Buenas noches al ponente, de verdad. Hoy he escuchado una ponencia en la que sinceramente no habíamos considerado, bueno, por lo menos mi persona y creo que algunos de mis colegas con los que hemos estado conversando también, el tema de que luego, habiendo presentado un sobreseimiento, se pida la reparación civil. Conocemos de un casito en el cual el agraviado falleció, la fiscalía pidió el sobreseimiento y en este caso el agraviado tampoco se constituyó un actor civil. ¿Qué sucede en este caso con el tema de la reparación civil frente al sobreseimiento y a que el agraviado ha fallecido? ¿Corresponde igual que la fiscalía pidiendo el sobreseimiento pueda solicitar la reparación civil cuando el agraviado ha fallecido? El daño se causó en su momento, ¿no? Y uno sabe ya por reglas de derecho civil que los herederos heredan todo, ¿no? Activos y pasivos. O sea, si ahí hay un activo que tiene que heredarlo, yo considero perfectamente, si el agraviado nunca se constituyó en actor civil y quien tiene la titularidad o la legitimidad, en ese caso es el fiscal, tendría que solicitarlo, ¿no? Y solo que va a asumir la representación de ese agraviado, su heredero. Si tienen herederos forzosos y todo, el detalle que da el Código Procesal, el Código Civil respecto a los herederos. Yo creo que ingresa, como dije, es trabajar con temas de derecho civil, principalmente con temas de derecho civil. Hay algo también que a veces sucede. En los delitos donde se produce la muerte de la víctima, ¿no? Los homicidios culposos, los homicidios, los asesinatos, lo parecido todo. Sucede mucho que los fiscales a veces ponen en agravio de la persona que ya no existe, es decir, la muerte pone fin a la persona. Entonces, ¿cómo poner en agravio de, o algunos en agravio de quien en vida fue? ¿No? O sea, en agravio de, a él le vamos a pagar una reparación civil. Entonces, yo cuando he recibido unos casos así, le pregunto siempre al fiscal, ¿y al señor le vamos a pagar una reparación civil? O sea, puede ser agraviado a alguien que ya no existe, el Código Civil dice, la muerte pone fin a la persona, o sea, ya no existe como persona. ¿Y cómo está como agraviado todavía en este proceso? Y dicen, agraviado representado por sus hijos. Es que no es, creo que la figura correcta es que ahí, incluso el Código Procesal Penal pone una regla, ¿no? En caso que se produzca la muerte, los agraviados son los herederos. Y cuando hablamos de los herederos, habría que ver el tema de los herederos, ya es un tema civil. Y otro tema es que a veces ponen como agraviado también, y surge mayor debate, esto sí es algo interesante, que surge mayor debate, dice, solo un hijo, si son 5 hijos, los 5 son agraviados, la esposa, los nietos. Entonces,
es válido, creo que todos tengan esa condición de agraviados, solo que tendrían que hacerse representar por uno, todos los que se consideran agraviados con ese hecho. Pero ya no es agraviado pues, la persona fallecida, no los herederos forzosos. Claro, en este caso era un tema de usurpación, entonces al fallecer él, bueno, la persona que hace la denuncia, pues de ahí quedó, me surge la duda, porque no se llegó a pedir, ninguna reparación civil, de lo que recuerdo se sobreseyó, y bueno, aprendiendo el día de hoy que es factible. Creo que ahí está el tema de que hemos estado hasta el momento, Ministerio Público y Poder Judicial, ¿no? Yo tampoco no conozco un juez, que tal vez ustedes seguro no lo han percibido tampoco como juez, les haya dicho, estás planteando un sobreseimiento, pero no me estás diciendo nada de la acción civil y te devuelvo tu sobreseimiento y pronúnciate. No, a pesar que el acuerdo plenario ya ha establecido esa regla, ¿no? Dice, si el juez recibe un requerimiento de sobreseimiento y no dice nada el fiscal, no hay actor civil y no dice nada el fiscal de la reparación civil, devuélvela y que se pronuncie, ¿no? Y es lo que creo que tampoco nos está haciendo desde el ámbito jurisdiccional, o al menos que tal vez todos los fiscales están presentando su requerimiento de sobreseimiento, pronunciándose sobre la reparación civil. Registro que el doctor Samuel Eli Ladrón de Guevara Landa ha levantado la mano. Felicitarlo por la exposición y agradecer por la respuesta anticipada. En realidad mandé mi pregunta, pero aprovechando lo que la colega ha preguntado, lo planteo. Usted ha referido varias veces el principio dispositivo. Entonces, teniendo en cuenta sus alcances, esto no se contradice con lo que usted está diciendo, que, por ejemplo, en un requerimiento de sobreseimiento se exija al Ministerio Público tener que justificar lo relacionado con la reparación civil, teniendo en cuenta que el mismo principio dispositivo deja a criterio de las partes si presentan o no su petición, por ejemplo. Eso es algo, una respuesta, un contraargumento muy interesante, ¿no? Que de hecho lo había previsto y lo estaba planteando cuando iba reflexionando sobre el tema. Efectivamente, ¿no? Si en materia civil diríamos dispositivo, bueno, si no pidió, lo pidió, pues, dispositivo, pues la parte tiene la libertad de pedirlo o no pedirlo, ¿no? Y el juez solamente tendría que pronunciarse. Pero en este caso tenemos en cuenta que el fiscal no es el legitimado materialmente, en ese caso, o sea, no es el que sufrió el daño, no es la víctima, sino está ejerciendo una legitimidad extraordinaria, derivada o asignada por la ley. Entonces, como le digo, desde este tema del derecho penal, la importancia o la centralidad que habría que darle a la víctima si el fiscal está ejerciendo una legitimidad derivada, por lo menos exigimos diríamos, que le dé una respuesta, ¿no? Principalmente a la víctima, ¿no? Al decirle, no corresponde o sí corresponde. Y lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que el juez no tendría que decirle nada más. No le podría decir al juez, señor fiscal, pero usted está diciendo que no corresponde a reparación civil, pero yo evalúo que sí, que por acá puede haber algún tema de un daño que resarcir, nada. Lo único que tal vez podríamos pedir es, desde el respeto y derecho, promoción de los derechos de la víctima, es que el fiscal al menos se pronuncie, ¿no? Por muy preciso que sea en 2 líneas, 3 líneas, diciendo que no va a pedir reparación civil porque considera que no hay daño, pero ya se pronunció. Pero puede ser que sucede también muchas veces que no lo hacen, no de manera consciente. Usted muy bien me dice, y eso sería cuando usted lo tiene presente y dice, bueno, nunca no pido nada, simplemente porque yo considero que no hay. Pero en muchos casos, como me dijo la doctora, es que nunca lo habíamos pensado. O sea, que nunca lo habíamos pensado eso, ¿no? Entonces creo que no es un tema por iniciativa, sino es porque no lo tuvieron presente, ¿no? Y es totalmente distinto. Pero es un buen argumento, un buen criterio para el debate. Solamente para culminar en todo caso la idea, sé que existe también, en virtud del principio de, digamos, de justicia, que se pretenda, por ejemplo, tutelar el derecho patrimonial de los herederos, por ejemplo, de un agraviado, como decía la colega. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa si presenta solo uno y, como usted decía, son 5? Entonces, por ejemplo, el Ministerio Público no estaría en la obligación de buscar, y son casos que se plantean, es decir, son 5, pero no hijos de la misma madre o del mismo padre. Por lo tanto, habiendo fallecido el causante, hay 5 madres, y no vamos a ir a buscar a todas las madres, porque tengo un caso así, en la que se ha personado como agraviado nada más a nivel de diligencias preliminares solamente uno de los hijos. Los demás he dejado a salvo su derecho de que se presenten en esta instancia o en la que corresponde en su oportunidad, pero ¿hasta dónde llega la facultad del Ministerio Público de buscar, por ejemplo, que los otros 4 hijos se apersonen con sus representantes? Entonces, creo que ahí hay límites también que debemos distinguir, o hasta dónde podemos llegar
y a partir de ahí, ¿qué le podemos exigir al Ministerio Público si es que las partes no se constituyen como actores civiles? Claro, excelente, doctor, muy bueno. Yo ya no es ningún secreto que yo he trabajado en el Ministerio Público, ¿no? Y cuando he tenido casos de homicidio culposo, por ejemplo, muerte causante y tiene 4 o 5 hijos, como usted dice, yo he incorporado, sí he tenido esa oportunidad de incorporar siempre a todos los agraviados, ponerle bajo esta condición de agraviados. O sea, y muchos de ellos ejercidos, si son hijos menores, por ejemplo, representados por su madre. Y había un tema ahí de que decían, no, pero ¿cómo pueden ser agraviados todos? ¿No? Claro, como usted mismo lo dice, sí, todos podrían ser agraviados. Pero también es interesante la otra posición que usted plantea y el Ministerio Público se tiene que buscar a todos los agraviados. Incluso no solamente podrían ser agraviados los herederos. En un tema de daño moral, estrictamente en asunto civil, podría ser agraviado tal vez el amigo que quiere pedir una reparación, ¿no? Ha tenido un lazo tan fuerte con su amigo que la muerte le ha causado un daño moral, le ha causado sufrimiento, pena, dolor, entonces podría venir al proceso penal y decir yo también soy agraviado, ¿no? Necesito una reparación, he vivido con él muchísimos años y este hecho me ha causado un daño. Entonces hay todos esos debates abiertos y hasta dónde llega. Creo que en el Ministerio Público al menos como ejerce una legitimación extraordinaria o derivada impuesta por la ley cuando el agraviado no asume propiamente su representación, llevaría, pues, doctor, como usted dice, hasta las posibilidades que el Ministerio Público tiene para votar, ¿no? O sea, si lo emplaza válidamente a los agraviados, de los cuales tienen conocimiento, se los cita, incluso podría ser, se los cita, como agraviados tienen derecho a la participación, a la información, se los cita al proceso, y a pesar de eso, muchos no concurren, no muestran su voluntad, entonces no habría un tema de que vaya el Ministerio Público de oficio a asumir su reparación, ¿no? Porque, como les dije, también podrían tener tal vez la intención de hacer un proceso civil o no sé, cualquier otro tema. Si muestra un interés en el proceso penal, creo que está justificado. La siguiente pregunta la realiza el doctor Henry Alan Reina Urquiza y dice así: buenas noches. Un actor civil quedó constituido como tal, luego de acreditar su legitimidad en la audiencia correspondiente, donde además postuló y cuantificó su pretensión reparatoria, identificando y cuantificando los daños. Pero luego no se opone al requerimiento fiscal de sobreseimiento, ni participa de la audiencia respectiva. ¿Debe el juez, luego de estimar el sobreseimiento, pronunciarse sobre la reparación civil de forma expresa o sería innecesario por no haberse sustentado una audiencia? El hecho de que no se oponga al sobreseimiento no tiene nada que ver, ¿no? Porque el sobreseimiento se entiende que el fiscal está instando el sobreseimiento por un tema penal. Está diciendo que, no sé, el hecho no constituye delito, no hay elementos para que pruebe su responsabilidad penal. No, ahí no habría tal vez. Si el agraviado tiene la facultad de oponerse, cierto, pero si no lo hace y tal vez tiene su pretensión civil nada más, es perfectamente vale. Eso no tendría que incidir como un factor negativo para decir, ¿por qué no te pusiste? ¿No? Entonces ya no puedes solicitar reparación civil. Creo que es indiferente eso. Y el tema de que tiene que sustentarlo, sí, pues no, como habíamos señalado, si es más aún si es actor civil, se entiende que es el directamente ofendido con el delito, quien tiene legitimidad ordinaria, el interés directo, y en este caso es el interés, ¿no? El interés para obrar, o sea, el estado de necesidad que tiene él de recurrir al proceso y solicitar esa reparación de los daños que está demandando. Y considero que si no hay, el juez tampoco no podría decirle de oficio, ¿no? Tener por debatir eso y concederlo y todo de oficio, considero que no, como ya hemos hablado, el principio dispositivo, ¿no? Puede ser que él ya no tenga la voluntad de seguir, pues. Ya dijo, bueno, no tengo la voluntad de seguir acá y me voy a ir a la vía civil. Entonces, o ya simplemente se terminó su interés en ese hecho. Plenamente principio dispositivo, ¿no? Considero que no se podría tampoco ahí en ese caso el juez de oficio. En la última pregunta de la jornada la realiza el doctor Luis Alberto Reyes Rodríguez y dice así: buenas noches. Me encantaría saber cuál es la opinión del doctor respecto a la evaluación que realiza el juez penal y el juez civil en torno a la reparación civil. ¿Considera que la exhaustividad es la misma o en el ámbito penal su evaluación queda reducida por la mayor importancia que se le da a la pretensión punitiva? Es la principal crítica, cuando no debería ser así tal vez, ¿no? Pero es tal vez como una cultura que tenemos enraizada ahí los que nos dedicamos al tema penal, ¿no? Darle toda la centralidad al tema penal. E incluso antes era más notoria este tema, ¿no? Se veía la reparación civil como algo accesorio. Si analizamos sentencias de la Corte Suprema, sentencias de instancia de hace 4, 5, 10 años,
tema era que la Corte Suprema, las Cortes de Instancia terminaban en un párrafo diciendo, bueno, la reparación civil, 10.000 soles, 15.000 soles, 20.000 soles, y nadie decía nada, nadie cuestionaba nada. Creo que ahora ya no es tan deficiente ese tema. Ahora creo ya fiscales y jueces sí están ingresando al análisis de la responsabilidad civil con mayor detalle, con mayor dedicación. Pero aún así nos siguen acusando, como dije, del tema de decir que, bueno, los jueces penales no están centrados en el tema penal, ¿no? Y no tienen un criterio civilista. Incluso en reuniones, tal vez, y seguro que han participado mucho en reuniones académicas. Yo recuerdo en la Academia de la Magistratura se juntan jueces o fiscales y dicen, no, pues bueno, ustedes tienen una visión penalista, ¿no? No tienen la sensibilidad de un juez civil para analizar los daños. Y no, creo que no se trata de eso, se trata más allá de preparación, de conocimientos y sobre todo eso, de conocimientos de la materia y de estar preparados para plantear las pretensiones y para que los jueces se pronuncien. Y también sacarse tal vez ese sesgo que tenemos, ¿no? De no darle tanta importancia al tema civil cuando es algo central, ¿no? Porque se está acumulando nada más de pretensiones. Pero creo que se está avanzando, como les dije, un especialista en la materia que es Leiser León dice que al menos rescata, dice, las mejores sentencias de responsabilidad civil se han emitido en el ámbito penal, por jueces penales. Y ahí están las 4 sentencias, las mejores que se han pronunciado para imponer reparación civil. Entonces creo que hay algo positivo que rescatar de todo. Nuevamente agradecemos al doctor Cecil Martín México Leaño, ya que su tiempo y disposición ha sido fundamental para la realización de la presente capacitación. Seguidamente, tendremos las palabras de agradecimiento a nuestro ponente invitado y la clausura del curso, la investigación preparatoria en el proceso penal, a cargo del doctor Marco Antonio Carrasco Campos, coordinador académico del Distrito Fiscal de Lima Norte. Doctor Carrasco, muy buenas noches. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para brindar la clausura respectiva. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Doctor Martín México Leaño, ponente invitado el día de hoy, todos los participantes, compañeros del Ministerio Público y público en general. Para mí, nuevamente, es un honor haber compartido con ustedes este curso tan importante, con ponentes de primera categoría, como el doctor Martín, como el doctor Avia, como el doctor Amadoenco, como el doctor Manrique, y más ponentes que nos han podido vertir sus experiencias y el tema académico dentro de lo que es la experticia y la doctrina dentro del derecho procesal penal y el Código Procesal Penal. Este curso se ha llevado a cabo con un esfuerzo conjunto con la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, la presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales. Podamos llevar a cabo diversos eventos académicos a efecto de legitimar nuestro conocimiento y dar lo mejor de nosotros para la sociedad que está ávida de justicia. Muchas gracias a todos por su interés y por su participación. Muchas gracias a todos por su interés, por su participación, y les agradezco también por haber hecho las preguntas, y a todos los ponentes por impartir y compartir sus conocimientos y su experiencia, que nos va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Damos por clausurado este evento académico. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente invitado, quien cerró su exposición en el curso La investigación preparatoria en el proceso penal. Asimismo, agradecemos a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y a la coordinación académica del Distrito Fiscal de Lima Norte por hacer posible este tipo de actividades. Con esto damos por concluido el evento y el curso del día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.